Hola, en este video tutorial vamos a hablar de las subrutinas hechas en Graph. Empezaremos por saber qué es una subrutina. Una subrutina es una parte del programa que realiza una tarea concreta, tarea o tareas. Se le puede invocar o llamar a la subrutina una o varias veces por parte del programa principal. Una vez realizadas las acciones de la subrutina, el programa continúa en el punto donde estaba, es decir, se le llama la subrutina, se ejecutan las acciones y una vez que se han ejecutado, retorna al siguiente punto. Los trabajos a desarrollar en un automatismo se pueden dividir entre diferentes diagramas. Puede haber un diagrama principal y otros secundarios que hacen determinadas funciones que una vez realizadas devuelven el control al programa principal. Es decir, nosotros tenemos un programa principal desde el cual llamamos a los subprogramas o subrutinas o tareas. Y desde ahí también a su vez se pueden llamar a otras subrutinas, subprogramas o subtareas o tareas. Y cuando acaban, devuelve otra vez el control al programa principal, es decir, el programa principal continúa. Este sería un ejemplo de una subrutina. Volvemos otra vez al tema de la pieza que va y viene. Entonces ahora, por ejemplo, pues en la etapa 0 espera condiciones e inicia contador para contar el número de piezas. Cuando todo ok y petición de marcha y además está detectando a la izquierda, pasa a la etapa 1, o sea, cuando la caja está en la izquierda. En la etapa 1 se le llama a la subrutina 1. A ver, es un ejemplo muy simple, pero imagínense que el programa es muy extenso, entonces pues se le podría llamar varias veces. No sé cuál podría ser la aplicación, pues que se enciende una luz de forma intermitente o yo que sé, cualquier cosa, cualquier acción que tenga que hacer. En la subrutina 1 empieza por S1, con la transición X1, es decir, a ver, en la 0 ya sabemos que está inicializado, o sea que está ahí siempre activo, es la inicial. Y en la S1 de la subrutina también es la S1 que es la inicial. Entonces, cuando llega a la etapa 1, pasa a la etapa 2 por la subrutina S1. En la etapa 2 pone gira a la derecha, después cuando detecta la pieza en la derecha gira a la izquierda, o sea, va la cinta a la izquierda, cuando detecta la pieza en la izquierda incrementa el contador y al incrementar el contador, después de la etapa 1, aquí cuando la X4, que ha incrementado el contador, entonces va a la etapa 5. Y aquí con la etapa 5 vuelve otra vez al estado inicial de la subrutina a la espera de que llegue la etapa 1. Una vez que está en la etapa 5 puede ocurrir dos cosas. Si el contador ha llegado, entonces se va a la etapa 0 a esperar condiciones que otra vez se pulse marcha. Y si el contador no ha llegado, pues entonces se va otra vez a la etapa 1, con lo cual ejecutará la subrutina 1 de nuevo. Bueno, pues entonces en el programa principal simplemente nos quedaría que en la etapa 0 espera condiciones e inicia el contador. Cuando todas las condiciones, es decir, todo ok, petición de marcha y además está detectando que la caja está a la izquierda, entonces pasa a la etapa 1 en donde hace la acción y cuando termina la acción pasa a la etapa 5. Este sería el programa principal, con lo cual se simplifica mucho porque nos da igual qué es lo que haga en la S1. Ya lo veremos cuando lleguemos a la S1. Entonces en la S1, ¿qué es lo que hace? Pues
lo que definimos aquí, ¿vale? Bueno, pues eso sería lo que es su rutina. Entonces, con esto, lo que he hecho ha sido crearme, como siempre, lo mismo, y en drivers me ha dado que tengo estas entradas, estas salidas, pues como entradas, la de emergencia, que ya sabemos que es negada, pulsador de marcha, fotocelular a la derecha, fotocelular a la izquierda, fotocelular a la derecha, fotocelular a la izquierda para la cinta 2, o sea, las anteriores son para la cinta 1, y el pulsador de rearme. Y después, como actuadores, tengo contactor de motor a la derecha, contactor de motor a la izquierda para la cinta 1, lo mismo para la cinta 2, y luego las luces roja, ámbar, verde y rearme. Bien, está conectado y con esto ya funcionará. Hay señales que usamos, hay señales que no usamos, ahora lo veremos. En el programa de PLC lo que tengo es lo siguiente. En variables de PLC lo que he hecho ha sido en entradas y salidas tengo el pulsador de on, perdón, lo que es la seta de emergencia, como que está con tensión, pulsador de marcha, fotocélula a la derecha y a la izquierda de la cinta 1, salidas de motor, contactor de motor a la derecha, contactor de motor a la izquierda, las fotocélulas a derecha e izquierda de la cinta 2 y salidas de los contactores de motor a la derecha y a la izquierda para la cinta 2. Como vemos aquí, no uso algunas cosas como puede ser el reset y las luces. Bien, eso en cuanto a variables de PLC. Después, en cuanto a bloques de programa, pues yo tengo que desde el main voy a llamar, bueno, el estándar variable, este es normal, ¿vale? De las variables de PLC, este es el normal, o sea, ahí no he metido nada. Desde el main, lo primero que hago es llamar a la comunicación con el factory IO y después llamar al graph-Z 2, que son los que me controlan la cinta 1 y la cinta 2, y las activaciones, que es común. Bien, vamos a ver el graph-Z1, cómo está hecho. Como vemos, bueno, el graph-Z1 y el graph-Z2 van a hacer exactamente lo mismo, con la diferencia de que uno está hecho de una forma y el otro de la otra, como es mi costumbre. Aquí lo que sí he creado los DBs del graph-Z para el 1, que tiene el contador, las etapas de 0 a las 7 y la etapa de su rutina 1, y después un flanco. El graph-Z2 exactamente lo mismo, bueno, el contador, las etapas de 0 a 7, la S1 y el flanco. Bien, y ahora vamos a ver el graph-Z. Me refiero siempre al DB graph-Z. En el graph-Z2 me referiría al DB graph-Z2. Bueno, pues cuando no hay ni graph-Z1 ni graph-Z5, entonces se activa el graph-Z0. Cuando está, o sea, en la etapa 0. Cuando está en la etapa 0, cuando tiene tensión, se pulsa marcha y además se detecta la caja a la izquierda, entonces pasa a la etapa 1 y además pone el contador a 0. En la etapa 1, cuando llega a la etapa 4, es decir, al final de la subrutina, quita la etapa 1 y pasa a la 5. Ahora tratamos la subrutina S1, que cuando no está en ninguna de sus etapas, es decir, ni en la 2, ni en la 3, ni en la 4, activa la 1, que es la etapa inicial. Estando en la etapa inicial, cuando
me solicitan de Grafset X1, si se llamase de otros sitios, pues se pondrían en paralelo. Entonces se quita el Grafset 1 y pasa a la etapa 2. En la etapa 2 está esperando a la fotocélula a la derecha, es decir, en la etapa 2 lo que realmente hace es girar la cinta en sentido a la derecha, con lo cual la caja se irá a la derecha y cuando llega la fotocélula a la derecha se va de la etapa 2 y pasa a la 3. En la etapa 3 pues lo que hace es ir la cinta hacia la izquierda, entonces cuando llegue la fotocélula a la izquierda se va de la 3 y va a la 4. En la etapa 4, con el flanco, para que no me esté incrementando continuamente, si se quedase ahí, incrementa el contador. En la etapa 4, además, cuando llega a la etapa 5, quita la 4, que quiere decir que ha llegado al fin de la subrutina. Si se llamase de varios sitios, se pondrían en paralelo con la etapa 5, desde todos los sitios que se llamasen. Quita la etapa 4 y activa la inicial otra vez. Se va al principio, a la etapa inicial de la subrutina. Y luego en la etapa 5 puede ocurrir dos cosas. Si ha llegado a los 3 ciclos, se va a la etapa 0, quitando la 5, lógicamente. Y si está por debajo de los 3 ciclos, quita la 5, pero se va a la 1 para volver a hacer otro ciclo más. Esto es la forma set reset del Grafset. Otra forma de resolverlo es con el Grafset 2, que se lo aplicaremos a la cinta 2, en donde usamos el db Grafset 2, exactamente igual que en el 1, pero con el 2, y tenemos que si no está ni en la etapa 1 ni en la 5, se activa la etapa 0 y pone un 0 en el contador. Con la etapa 5, cuando le clico aquí, pues claro, aquí, al clicarle aquí se me modifica el bloque. Bueno, si está en la etapa 5, cuando han pasado 3 ciclos, va a la etapa 0 también. Y en la etapa 0 se queda, ¿hasta cuándo? Hasta que llega a la etapa 1. Cuando llega a la etapa 1, pues se cae la etapa 0. Esto es en lugar del set reset. Ahora, en la etapa 1, si está en la etapa 0 y se pulsa on, o sea, si está en on, está con tensión y se pulsa marcha, si es menor de 3 ciclos, entonces se activa la etapa 1 y se queda activa hasta que llega a la etapa 5. O bien, si está en la etapa 5 y el contador es de menor ciclos, de menos de 3 ciclos, y no está en la 1, entonces se activa la 1. De tal forma que, digamos, este camino sería incompatible con este, porque cuando está la 1, pues viene por aquí. Y cuando no está la 1, viene por aquí. Es decir, cuando está la 1, viene por aquí hasta que se desactiva. O bien, cuando no está la 1, viene por aquí también. Y sin embargo, cuando está en la etapa 1, pues viene por aquí para desactivarse. ¿Cuándo se desactivará? Para activarse. ¿Cuándo se activará? Cuando esté en la etapa 5 y haya menos de 3 ciclos. Bien. Esto lo podríamos haber puesto aquí, porque esto y esto es redundante, pero bueno, da igual. O directamente podríamos no haberlo puesto. ¿Vale? Pero bueno, no, habernoslo puesto no, porque entonces nos podría entrar por aquí. Esto a veces hay que ponerlo, ¿vale? Esta es una de las veces. Vamos a ver, la etapa 5, si está en la etapa 1 y además está en la etapa 4, es decir, que estaba en la etapa 1, que ha llamado la subrutina y termina la subrutina, entonces puede ocurrir dos cosas: que no estuviese en la etapa 1,
que entonces vendría por la etapa 5, o que realmente estuviese en la etapa 1 y que no estuviese en la 5, es decir, está en la 1 y en la 4, si está en la 4 no está en la 5, se activa la 5. Una vez activada la 5, viene por aquí y se caerá cuando llegue a la etapa 0. Bien, ahora la subrutina. Cuando está en la etapa 2, o sea, cuando no está ni en la etapa 2, ni en la 3, ni en la 4, entonces se activa la subrutina 1, la etapa inicial de la subrutina 1. Cuando está en la 4 y en la 5, continúa activa, o bien cuando está en la 1, se activa también, ¿vale? Y cuando se desactiva, cuando llega a la 2. Ahora, la etapa 2 de la subrutina. Cuando está en estado inicial de la subrutina y llega a la etapa 1 del graph principal, entonces se activa la etapa 2. Permanece activa hasta que llega a la etapa 3. Vamos a pasar a la etapa 3. Cuando está activa la etapa 2 y llega la fotocélula en la derecha, es decir, con la etapa 2 lo que hará será ir la caja hacia la derecha. Cuando llega la fotocélula que detecta la caja en la derecha, entonces se activa la etapa 3, que se desactivará con la etapa 4. Bueno, la etapa 3 se queda memorizada y se desactivará con la etapa 4. Que la etapa 4, cuando llega, pues estando en la 3, como la cinta va hacia la izquierda, el camino de rodillos, cuando llega la caja a la izquierda, entonces se activa la etapa 4, que permanece activa hasta que deja de estar en la subrutina, o sea, hasta que llega a la S1, a la principal de la subrutina. Vale. Cuando llega a la etapa 4, con el flanco, entonces incrementa el contador, como que ha pasado una caja más. Bueno, esto en cuanto al graph. Ahora vamos a ver las activaciones. Las activaciones, aquí vamos a tener en cuenta los dos graph. En primer lugar, el graph 1 manda marcha a la cinta a la derecha. Cuando está en la etapa 2 del graph 1, manda marcha a la cinta a la derecha. Lo mismo con el graph 2. Cuando está en la etapa 2, manda a la cinta a la derecha, a la cinta 2. Y ahora vamos a ver cuándo se pone en marcha la cinta a la izquierda. Pues cuando está en la etapa 3 del graph 1, manda la cinta a la izquierda de la 1, de la cinta 1, y en el caso del graph 2 lo mismo. Cuando está en la etapa 3, manda el motor a la izquierda de la etapa de la cinta 2. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a poner las gafitas en todos. Vamos a ver. Vale. Esta está bien. Aquí le pongo las gafitas. Y aquí le pongo las gafitas. Vale. Pues vamos a ver ahora en dónde se encuentra en cada sitio. Vale. En activaciones, como no está ni en la etapa 2 ni en la etapa 3, no se activan. Voy a ponerlo, bueno, ya está, aquí se ven las 4. En el graph está en la etapa 0, ¿vale? Y además está en la etapa S1, ¿vale? Que son por defecto. Bueno, voy a... Y en el graph 2 exactamente lo mismo. Por un lado está en la etapa 0 y por otro lado está en la etapa S1, en la subrutina al principio. Y ya está, lo demás está desactivo todo. Vale, pues entonces vamos a empezar con la cinta 1. Bueno, cuando yo le pulse marcha, aquí, como está en la etapa 0, se me irá a la etapa 1. Vamos a ver.
se mira la etapa 1, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, y quedará en la etapa 1, hasta que llegue a la etapa 4. Y, lógicamente, en la etapa 1 va a empezar la subrutina. Vamos a verlo. Le pulso marcha. Vale, ha llegado el contador al 3, con lo cual se nos ha vuelto, al llegar al 3, aquí, estando en la etapa 5, se nos ha vuelto la 0. Bueno, esto en cuanto al grafet 1 de la cinta 1. Vamos a ver el grafet de la cinta 2, que está en la 0, o sea, sí, de la cinta 2 que está en la 0. Entonces, cuando se pulse marcha, pasará a la 1, y en la 1 esperará a que, bueno, en la 1 lo que hará será llamar a la subrutina 1 por aquí, vale, y la subrutina 1 ahora lo veremos. Pulso marcha, entonces aquí pasará a la etapa 1.
Vale, cuando ha llegado el contador a 3, se ha vuelto otra vez al reposo. Vale. Vamos a ver las activaciones. Bien. Pulsamos otra vez marcha y veremos las activaciones, primero que se van a la derecha las 2 y después a la izquierda las 2. Hasta que se... Bien, ha llegado al tercer ciclo y bueno, y han desaparecido las etapas, con lo cual se han parado las cintas. Bueno, pues esto ha sido el video tutorial por hoy. Espero que les haya gustado y espero que les haya servido. Es una muestra de cómo se puede llamar a una subrutina. Normalmente esto se usa para casos más complejos, pero bueno, se pueden hacer idea con ello. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias.